Ángulo 13. Presentado y dirigido por Juanca Romero. Buenas noches, se cumplen en Canarias las 10 en punto, 11 en el resto del país. 2 horas de radio, de lo insólito, del misterio, de lo incógnito, de en general cosas que nos atraen por lo desconocido, por lo oculto, por lo sombrío, que lo baña, que lo envuelve. Esto es Ángulo 13, programa de radio que llega tras una pequeña parada carnavalera, pues a la señal de radio, aquí a través de Radio Aguirre Onda 7. Los echaba de menos. Espero que, si no echarnos de menos a nosotros, por lo menos nos hayan, en fin, buscado en el dial y hayan dicho qué les pasó a estos muchachos la pasada semana. Bueno, el carnaval que se impregna en todas aquellas paredes, sobre todo aquí en la isla de Tenerife, que ya se sabe cómo se vive, cómo se siente y cómo se padece en muchas ocasiones. Nosotros, bueno, lejos de padecerlo, tampoco lo disfrutamos de lleno, ¿verdad? El tiempo de Radio Ángulo 13 que viene cargaditos de contenidos en esta jornada. No obstante, primero, recordar cómo puedes sintonizarnos a través de Radio Aguirre Onda 7 en la 97.9 para el este de Gran Canaria y toda el área metropolitana de Tenerife. En Onda 7, 96.9 para el oeste de Gran Canaria. 88.0 Onda 7 para el este de La Palma y el norte de la isla de Tenerife, y la 90.2 para el oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Esto a través de la frecuencia modulada, a través de la dial en internet www.radioaguere.com. A los mandos técnicos, ahí está Fran Díaz, en las labores de guión y producción Alasne Martínez, también Juan Luis Díaz. Esta noche lo tenemos en otro lugar perdido. Ya les voy dando una pista. Esta noche Juan Luis Díaz está en el Valle de los Leprosos de Abades. Este que les habla, Juanca Romero. Nosotros comenzamos 2 horas de radio de esta manera, de esta forma y con estos temas tan interesantes. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero. Esta es la Tierra, en una época en la que los dinosaurios poblaban un planeta fértil y exuberante. Una roca de apenas 10 kilómetros de diámetro alteró ese orden para siempre. Fue un impacto equivalente a 10.000 bombas nucleares. 300.000 millones de toneladas de tierra y piedras se precipitaron a la atmósfera, creando un manto de polvo que el Sol no pudo atravesar durante 1000 años. Sucedió antes. Volverá a suceder. La pregunta es, ¿cuándo? Este es el tema que nos introduce en este tiempo de radio. Vámonos a buscar la tranquilidad de la noche, ¿verdad? Porque, bueno, lo cierto es que el cielo está de día y de noche, pero en la noche las cosas se ven totalmente diferentes, ¿no? A veces nos olvidamos que sobre nuestras cabezas está todo, que realmente nosotros somos prácticamente la nada, ¿no? En dimensiones, por lo menos. Vamos a descubrir algunas cosas, algunas curiosidades que además a través de correo electrónico en los últimos meses nos han trasladado los oyentes del programa Ángulo 13 relacionadas con
cuestiones extraplanetarias, cuestiones que vienen desde el espacio, evidentemente sobre amenazas que vienen desde ahí o supuestas amenazas. Ahora hay películas que vuelven otra vez R con estos asuntos y nos cabe siempre la curiosidad, nos queda la duda de saber hasta qué punto hay verdad en todo esto que se cuenta en los informativos, en pseudoprofecías, en este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, para estos asuntos hay que buscar siempre a las personas que controlen, que sepan, que trabajen día a día con estos términos y con estas investigaciones. Y hemos querido elegir, yo creo que a la persona más indicada en este país para hacerlo, conocido ya por los amigos de este tipo de programas, porque no obstante también tenemos amigos comunes como por ejemplo Santiago Vázquez, que esta noche también estará con nosotros. Vamos a hablar esta noche con Miquel Serra, doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de La Laguna y además administrador, si no me equivoco, del Observatorio del Teide, en el Instituto Astronómico de Canarias, el IAC. Miquel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer que hayas podido atender a Ángulo 13 en esta noche, robándote estas orillas de previo fin de semana, para hablar sobre estos asuntos que siguen apasionando al ser humano en general. Esto no ha cambiado, ¿no? A lo largo de los años, la curiosidad por lo que ocurre sobre nuestras cabezas sigue estando latente. Sí, la verdad que en principio los cielos, el universo, pues es algo que apasiona al tiempo que nos gusta entender, ¿no? Entonces, bueno, sí, es cierto que cada vez más con las últimas tecnologías conocemos más cosas, ¿no? O desconocemos más cosas, yo ya no sé, porque ya sabes que esto es complicado saber hasta dónde conocemos y hasta dónde desconocemos, ¿no? Es cierto que con la sociedad de la información, pues nos llega, al ciudadano de a pie nos llega resultados de las investigaciones que hacen, por ejemplo, desde el IAC, y llegan imágenes realmente increíbles, incluso noticias que para los que somos profanos en estos asuntos, y esto es trasladarte la pregunta de un oyente, digo, nos impactan, ¿no? Hemos oído hablar, y metiéndonos ya en materia, y si me equivoco me rectificas, que el próximo año va a haber una tormenta solar, y mi pregunta sería sobre esto, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta tormenta? ¿Cómo nos va a afectar? No, bueno, aquí lo que está pasando es que desgraciadamente Hollywood está metida demasiado en las mentes y en las casas de todo el mundo. Vamos a ver, o sea, el 2012 no sé qué pasa, que va a ser el año de todo, ¿no? De las desgracias, ¿no? Sí, sí. Yo creo que será un buen año porque vamos a salir de la crisis finalmente, ¿no? No, vamos a ver. El año 2012 lo que pasa es que coincide con un máximo solar, pero dicha esta frase no se puede sacar de contexto, que es lo que se está haciendo. Uh-huh. El Sol, nuestro sí. Sol, hemos descubierto que tiene periodos recurrentes de actividad y esa recurrencia es de entre 10 y 11 años, ¿de acuerdo? Entonces, en los últimos 500.000 años, bueno, sí. pues cada 10 o 11 años hay un máximo, ¿vale? Luego hay un mínimo, otro máximo. El último máximo solar fue en el año 2000, ¿de acuerdo? Por tanto, ya toca que el siguiente sea, pues, por el año 2012, ¿vale? Pero eso no significa que sea un máximo distinto a los otros. De momento no tenemos datos para decir que será un máximo muy máximo, como pretenden algunos catastrofistas. Es decir, de momento no hay ningún indicio, según los datos que ahora mismo podemos encontrar y que estamos viendo. No, de hecho, el indicio es que será un máximo muy mínimo, es decir, que de máximo nada. Claro, sí, lo que ocurre es que en el 2000 coincidió con ese año tan simbólico, y ahora pues se intenta relacionar con estas historias que surgen de los mayas, ¿no? Al final siempre se busca algo recurrente para darle vidilla. Esa vidilla, esa es la palabra, exacto, vidilla, ¿no? Algo que es normal, según nos dicen, ¿no? Ya, pero no hay una realidad, es decir, podría ser, es decir, tampoco descartamos que el máximo, bueno, pues pueda ser importante, ¿vale? Pero de momento, en fin, no hay datos para saber cómo va a ser ese máximo, que repito, es otro máximo más, ¿vale? No es que haya algo absolutamente excepcional. En el pasado hemos tenido máximos importantes, hemos tenido, pues sí, es verdad que un máximo solar importante produce unas tormentas y unos flujos energéticos hacia la Tierra que
pues puede cortar comunicaciones, podemos tener problemas en la red eléctrica, es decir, sí que nos causaría determinados problemas, ¿no? Pero punto, o sea, ni el fin de la Tierra, ni el fin del planeta, ni nada, ¿no? Incluso recuerdo haber visto, Miquel, en Internet alguna información relacionada con la NASA, un informe, además que estuvo circulando ese informe mucho tiempo por Internet y luego lo retiraron, lo que alimenta mucho más la vidilla de la que hablábamos, un informe en el que se decía que esa tormenta solar iba a ser de consecuencias devastadoras, ¿no? Esas cosas se pueden prever desde la ciencia, se sabe el nivel exacto, cómo puede actuar. Para que nos entendamos, es un poco como el tiempo meteorológico, es decir, lo puedes saber conforme te acercas, ¿no? Es decir, tú, ahora mismo hay modelos meteorológicos que duran 3 días antes podemos saber perfectamente si va a llover, si no va a llover, qué intensidades, por dónde, los vientos, ¿vale? Pero a 2 semanas vista, no, la probabilidad de fallar, la probabilidad de acierto es muy baja, ¿no? Esto es un poco lo mismo, conforme nos acerquemos al año 2012, bueno, pues iremos viendo si la pendiente de la curva de actividad a qué responde, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, yo he estado mirando porque en fin, varias personas me han formulado tu pregunta y en fin, yo no, en fin, yo he consultado también con expertos solares y no parece que vaya a ser algo absolutamente anormal, ¿no? Con lo bonito que es el cielo, con todo lo que hay por descubrir, y siempre llamamos a los expertos para las cuestiones más catastrofistas, ¿no? Y vamos a seguir con ellas porque, Miquel, el Apophis también parece ser que vuelve a cobrar el protagonismo porque poco a poco, aunque faltan años, nos vamos acercando a esa fecha, el 14 de abril, si no recuerdo mal, del 2029, en la que se dice que va a pasar muy cerca esa piedra. Bueno, vamos a ver, el tema de las colisiones, ¿sí? Es un tema absolutamente probabilístico. Ojalá tuviéramos modelos o tuviéramos, sobre todo, observaciones que nos permitieran calcular con exactitud las órbitas, ¿no? Entonces, bueno, han habido colisiones que eran prácticamente que había una probabilidad de choque y que al final, una vez hemos determinado como siempre mejor la órbita, pues esa probabilidad de choque pues ha desaparecido, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso de Apophis, pues puede pasar lo mismo, ¿no? Es decir, ahora mismo, bueno, está muy lejos y los cálculos de la órbita, para que nos entendamos, pues tiene un círculo muy grande cuando pasa cerca de la Tierra, un círculo de error, ¿no? Entonces, conforme pues vayamos calculando su órbita mejor, pues a lo mejor ese círculo a lo mejor choca, es que también puede pasar, ¿eh? O sea, claro. A lo mejor choca, pero es difícil la probabilidad de colisión de un asteroide. Ahora, en el pasado era mucho más fácil, ¿no? En la primera época de formación del sistema solar, había más rocas, la densidad era mayor y era muchísimo más sencillo, ¿no? Y la prueba está en la Luna, que está llena de cráteres de impacto, ¿no? Y en la Tierra también había mucho, lo que pasa es que la erosión los ha desaparecido, ¿no? Pero ahora la probabilidad de impacto de una roca devastadora, ¿vale? Porque rocas pequeñas continuamente entran en la Tierra, las estrellas fugaces. Una roca devastadora es difícil, no imposible. A veces se cuelan, ¿no? A veces se cuelan algunas que no son tan pequeñas, ¿no? Exactamente, claro. A veces esos meteoros más brillantes, pues son rocas que en vez de tener esos milímetros, pues son un poquito más grandes, ¿no? Incluso, pues a veces se cuelan rocas de 1 o 2 metros de diámetro y producen devastaciones, como por ejemplo la de Tunguska en Siberia, a principios del siglo pasado, y probablemente en el mar pues caigan muchas más que ni nos enteramos. Pero cuando ya estamos hablando de peligro para el planeta, estamos hablando de rocas, a ver, que pueda tener medio kilómetro, 1 kilómetro, ¿vale? Y bueno, pues estas rocas no hay tanta, su densidad, en fin, podemos estar hablando que podemos encontrar, mejor para que os hagáis una idea, 2.000 de estas rocas, parece un número muy grande, pero en fin, el espacio es muy grande, tiene órbitas muy, en fin, están ocupando mucho espacio, ¿no? Y el problema es que quizá yo el principal problema donde veo realmente el peligro es que todavía no las tenemos todas detectadas, ¿no? Hay 2 o 3 telescopios en el mundo que están continuamente buscando este tipo de rocas que se llaman NEOS, pero a día de hoy yo
me atrevería a decir que conocemos el 70 al 80%. Estamos hablando de rocas de 1 kilómetro, por encima del kilómetro, que realmente son las peligrosas, ya por debajo del kilómetro, en fin. Que estas son las que podrían cambiar el concepto que tenemos actualmente de la Tierra. Sí, el impacto de una roca de 1 kilómetro, sí podría afectar gravemente a la especie humana. Sí, o sea, ya sería algo, sí, catastrófico. Una roca más pequeña, pues a lo mejor produciría daños locales, ¿no? Por si cayera en la península, pues a lo mejor pues arrasaría con la península, ¿no? Pero no a la especie humana. Estamos hablando de catástrofes a nivel planetario, que, bueno, repetir, son muy complicadas, son la probabilidad, no es que sean complicadas, perdón, me he expresado mal, la probabilidad de impacto es baja. Siempre hay que hablar de probabilidades, fíjate, siempre lo digo, es decir, que puede pasar esta noche, la probabilidad, pero es realmente baja. Bueno, espero que por lo menos nos coja cenados. Vamos a positivar un poquito la conversación y vamos a hablar de cosas que siempre nos han apasionado a los seres humanos. Por ejemplo, viajar a velocidades superiores a la luz. ¿Se podrá algún día viajar en el tiempo a través, por ejemplo, de un agujero negro, Miquel? ¿O esto es teoría? En fin. A ver, en nuestro universo, vamos a expresarlo. Y sobrevivir a ese viaje, que es Vamos a expresar, no, déjate ya de sobrevivir. Vamos primero a ver en nuestro universo, y según la física que hoy conocemos, ¿vale? Que es la que formuló Einstein, la relatividad, no es posible viajar por encima de la velocidad de la luz, ni siquiera a la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Porque necesitarías una energía infinita, porque tu masa sería infinita, en fin, hay una serie de problemas. Pero la realidad es esa, en nuestro universo, y con la física que tenemos, que parece que es la correcta, no se puede. Con lo cual ya lo de viajar por encima, olvídate, ¿no? Lo de viajar a través de agujeros negros, chicos, eso ya no sé, eso ya es ciencia ficción, eso no sé quién, eso no lo dijo Einstein, ¿no? O sea, no, creo que no. Eso ya, bueno, pues a partir de las teorías de la relatividad y a partir de un desdoblamiento de espacio-tiempo, pues hay gente que parece que habla más que a través de agujeros negros, pues a través, bueno, sí, por los agujeros negros parece que pueden producir deformaciones espaciotemporales, pero claro, eso ya me atrevería a decir que es ciencia ficción, porque ya no se puede sobrevivir, o sea, nuestra materia no puede sobrevivir a la entrada de un agujero negro, pero bueno, estos también hablan que entonces nos descompondríamos en partículas, bueno, yo qué sé, ¿no? Eso, pero, en fin, vamos primero a entender la física que vemos y que tocamos y palpamos, claro. Y luego ya nos plantearemos, es decir, yo primero me plantearía, ¿podremos algún día llegar a la estrella más cercana? Y luego ya, bueno, pues ya podemos dar el salto viajes en el universo, ¿no? Mira qué bien me lo has puesto. Miquel, ¿podremos algún día llegar a la estrella más cercana? pues tal como vamos mal. Vamos mal. Vamos mal porque el ser humano tecnológicamente está muy retrasado. La verdad es esa, Aunque nos parezca que conocemos, no tecnológicamente seguimos usando la misma ley que usaban que usaban en la Edad Media para desplazarse, que es la acción y reacción. Tiramos cosas para atrás para ir para el otro lado, como los cañones. Es triste, pero es así. O sea, no hemos avanzado nada en temas de propulsión y de desplazamiento, ¿vale? Entre otras cosas, bueno, porque ahora nuestra sociedad está entretenida con otras cosas, ¿no? Todos sabemos realmente que en tecnología no se está invirtiendo lo que se debería invertir, ¿no? Entonces ahora mismo es imposible. Yo pensaba cuando era pequeñito, hombre, pues algún día, pues sí, llegar a ver cómo el hombre da un salto fuera del sistema solar, pero hoy por hoy mucho tendrían que cambiar las cosas. Y, vamos, gracias, sí, podemos ver que un hombre pise Marte, ¿no? Es imposible. La estrella más cercana estamos hablando de 3-4 años luz. O sea que la velocidad de la luz perderíamos 4 años y, vamos, nuestras velocidades son, en fin, muy por debajo de la velocidad de la luz, O sea, no, todos lo sabemos, entonces no. Y sobre todo el mecanismo que usamos para la propulsión no es adecuado para llegar a velocidades sublumínicas, ¿no? El 50%, el 60% de la velocidad de la luz, que serían velocidades necesarias para desplazarnos en
en el universo. En los últimos tiempos se ha publicitado mucho, los medios de comunicación, sobre todo los informativos, se ha publicado mucho esa sed, ese ímpetu pues por encontrar vida extraplanetaria, vidas en otros planetas, en otros puntos, ¿no? Y se está trabajando seriamente en eso, que nadie piense, me gusta insistir mucho en esto, marcianitos con nariz de trompeta, estamos hablando de vida, no de dibujos animados. Esa posibilidad, yo sé que esta pregunta es incómoda a veces, incluso molesta, pero ¿tú crees en esa posibilidad de que realmente no estemos solos? ¿De que hayan formas de vida más allá de lo que conocemos? A ver, es absolutamente cierto que la probabilidad tiene que ser positiva, es decir, que el universo es tan grande que en términos de probabilidad yo estoy convencido de que hay otros seres por ahí fuera, incluso inteligentes, incluso esos marcianos con trompetas que tú decías, planteándose las mismas cuestiones. Otra cosa es que, claro, para responder a una pregunta no podemos usar la probabilidad, tenemos que decir sí o no, ¿vale? Entonces, si la pregunta es, hoy en día la astronomía, la astrofísica, ¿ha encontrado vida extraterrestre fuera de la Tierra? Desgraciadamente es no, ¿vale? No, todavía no. No hemos ni siquiera encontrado microorganismos en nuestro sistema solar. Pero vamos por un muy buen camino. En eso sí que yo soy muy optimista, porque pues ya hemos detectado exoplanetas, es decir, planetas que dan vueltas alrededor de otras estrellas más allá del Sol, ¿vale? Y entre esos exoplanetas, prácticamente yo creo en los próximos 5 años se dará la noticia de que se ha encontrado un planeta parecido a la Tierra, porque hasta ahora todos eran gigantes, muy grandes, y en otros 15 o 20 años yo creo que se dará la noticia que se encontrará agua, y claro, ya se cierra el círculo, o sea, se va acercando, y a ver, pues eso, si antes de morirnos nosotros, pues podemos encontrar moléculas orgánicas, que eso sería increíble, ¿no? Eso sería increíble. A través de Messenger, y ya para robarte los últimos 3-4 minutillos, nos hacen alguna cuestión, nos plantean alguna pregunta, perdón. Una dice que si se ha logrado ya reproducir en laboratorio el Big Bang, que cómo te imaginas el comienzo de todo. No, eso se está intentando, no en un laboratorio, bueno, sí en un laboratorio, pero inmenso, que es el CERN, el famoso experimento de Suiza, ¿no? Bueno, Suiza con Francia e Italia, o sea, el acelerador de partículas, que en el acelerador de hadrones, o el colisionador de hadrones, que han tenido muchos problemas. Se saltó a la prensa porque iban a hacer un mini agujero negro, no sé, no te acordarás, ¿no? Bueno, pues ahí se va a intentar reproducir no el Big Bang, sino los primeros segundos, yo diría las primeras horas del universo, ¿no? Se va a intentar, más que reproducir, intentar buscar rastros de cómo podía ser. Es muy complicado, todavía están ajustando los tornillos, ¿no? Porque eso sí que es muy complicado. Fíjate, Miquel, que envidio a los que, como tú, tienen la suerte de poder mirar al cielo de esa forma, ¿no? ¿Qué es lo que más te fascina? Porque claro, mirar a través de un gran telescopio como tú puedes hacerlo, tiene que ser una sensación, una vivencia única, ¿no? Lo más bello que hayas visto a través del gran telescopio. Pues fíjate, el gran telescopio es una herramienta para la investigación y para mi vocación, que es investigar increíble, pero yo el mejor cielo lo he visto a simple vista, donde realmente La Palma, el poder salir a La Palma con esa oscuridad y ver esa Vía Láctea, esa tranquilidad que transmite, quizás es lo que más aprecio del cielo, ¿no? Es decir, que de este mundo de estrés y de locura y de muerte, pues poder salir y darte cuenta de que realmente no somos nada, como te decías, sino que en fin, esa inmensidad, esa tranquilidad, eso es lo que más me gusta, ¿no? Cuando, bueno, yo estoy ahora mismo en el Teide, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo estoy aquí en mi despacho, con los telescopios, pero bueno, cuando ahora he salido fuera y he visto ese cielo hoy que hoy está muy bonito, pues eso es lo que, y al lado del Teide, es lo que realmente me llena, ¿no? El subir aquí, que sea una noche, pues dices, ostras, vale la pena seguir luchando, ¿no? Por supuesto, después cuando ya te vas a un gran telescopio, es otra sensación, es la sensación de ver lo que has estado buscando durante muchísimo tiempo, ¿no? Es la vocación del científico, de la investigación. Pero como ser humano, quizá,
ese cielo estrellado me sigue encandilando y me sigue gustando mucho, y es algo que todo el mundo pues puede practicar, ¿no? El misterio del cielo. Y acabo preguntándote del misterio más terrenal. ¿Hay alguno que te atraiga? Misterios terrenales. Ay, Dios. Si es que existen. Eso habría que planteárselo. Hombre, a mí de aquí abajo lo que más me atrae es la vida, ¿no? Es decir, el cómo de un planeta que era fuego, ¿no? O sea, nuestro planeta los orígenes, pues éramos realmente fuego, pues cómo podemos pasar de ese fuego al agua, y cómo, eso siempre me ha apasionado, cómo del agua pueden hacer la vida, ¿no? Y después esa vida puede cobrar inteligencia, ¿no? Eso que, vamos, yo, mis amigos, los biólogos, exobiólogos, pues es algo que me apasiona, ¿no? El nacimiento de la vida y sobre todo de la inteligencia, ¿no? Increíble. La verdad que somos lo que somos, pero no tenemos ni idea de quiénes somos. No sé muy bien lo que he dicho, pero quedó hasta incluso bien. No, has dicho una verdad muy grande. Miquel, un verdadero placer haberte tenido esta noche con nosotros, que nos hayas regalado este tiempo tuyo y que hayamos podido pues conocer cositas, detalles desde la sapiencia que siempre nos transmites a través de la radio. Un placer, amigo. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta otra. Un abrazo. Adiós. Las ciencias ocultas y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. Continuamos en Ángulo 13, las 10:25, un poquito más de la noche en Canarias, una hora más en el resto de España. El misterio, el cielo es increíble. Es verdad lo que decía Miquel, hombre, en La Palma, la isla de La Palma, eso se ve, se vive de una forma increíble. Estaba él en el Teide, he sentido envidia, ¿no? La noche en las cañadas del Teide impresiona, la bóveda celeste te aprisiona, te estrangula, en fin, de ese misterio nos vamos a meter directamente en algo más terrenal. Nos vamos a ir directamente a un punto de la isla de Tenerife en el que no solo se palpa, sino que además también se mastica. Nos vamos a ir hacia la zona sur de la isla de Tenerife. Vamos a ponernos las botas de campo, vamos a ir a un terreno abrupto, vamos a ir a una zona donde el polvo del terreno lo inunda todo. Allí hubo una historia inacabada. Nos vamos a ir hacia la zona conocida como Abades. Nos metemos de lleno directamente en el Valle de los Leprosos. El Valle de los Leprosos, conocido pues yo creo que por gran parte de la población isleña, es un lugar que desde la propia autopista del sur se ve con claridad, pero que poca gente lo ha podido pisar. ¿Por qué? Porque durante muchos años ha sido terreno militar, un terreno vallado, un terreno vetado para los civiles. El Valle de los Leprosos actualmente no tiene ya propiedad militar, o por lo menos gran parte de él tiene propiedad privada, y sigue teniendo esa esencia, ¿no? Les voy a describir un poquito de qué lugar estamos hablando, sobre todo para quienes no hayan estado nunca allí. Hablamos de un lugar desértico, ¿sí? En una isla tan pequeña como esta, superpoblada por cierto, quedan lugares desérticos. Tierra, piedras, escasa vegetación, y llama la atención, si hacemos una vista de pájaro, llama la atención como unas edificaciones con tonalidades ocres del propio color de la piedra, de la tierra, se incrustan en ese lugar presidido por una gran iglesia.
En esa iglesia se han contado muchas historias. En esa iglesia, imagino un grupo de militares haciendo maniobras, fusil con armamento real cargado, y un sargento que a la luz de la fogata cuenta una historia que esta noche vamos a conocer. El punto de partida para esta información, 1941, año en el que se proyecta la construcción de este enclave, un lugar al que se iban a mandar a los leprosos, porque por aquellos años, en la isla de Tenerife, la lepra invadía pues las casas, sobre todo a los ciudadanos más pobres. No se sabía qué hacer con aquellos apestados, gente infecta que no querían cerca, que nuestros hijos no tuvieran contacto con aquellos que poco a poco veían como sus carnes caían al suelo, los leprosos de la isla de Tenerife. Pues en ese ambiente, cuando son las 22:31 de la noche, una hora más en el resto de España, en ese ambiente, digo, tenemos a nuestro compañero, al reportero, no el de Barrio Sésamo. Ya quisiera él. Estos son labores más duras, más arduas y más trabajosas. A nuestro compañero Juan Luis Díaz, a quien les damos las buenas noches. Juan Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que de momento estás en un lugar con mucho viento. Sí, hace mucho viento por aquí. Bueno, vamos a ver si te puedes meter en algún puntito donde haya menos, o por lo menos, no sé, algún tipo de casa o de cuartito donde puedas esconderte del viento, porque es una locura escucharte así. Bueno, bájalo de momento, mira a ver si conseguimos que se meta en un lugar donde haya menos viento. Bájalo y mira a ver si lo consigues hacer, porque así no vamos a poder hablar con Juan Luis con esta ventolera, básicamente porque los oyentes acabarán sonados como maracas. Si conseguimos hablar con Juan Luis y decirle que se meta dentro de cualquiera de los inmuebles que hay allí, pues mejor que mejor, ¿no? Juan Luis está esta noche en ese enclave en el que realmente han sucedido un montón de historias, ¿no? Hay gente que se ha metido a lo largo de los años, a pesar de estar prohibido, en ese valle, y se han encontrado algunas pistas que nos llevan a pensar que se siguen realizando prácticas en ese enclave. Juan Luis, ahora sí, creo que ahora sí, que te teníamos fuera, y oye, que no queremos que se te vuele el peluquín, que no lo tienes asegurado. Bueno, de momento hemos detectado que el lugar está con mucho viento, ¿no? Sí, por fuera hace mucho viento. Incluso está muy difícil caminar porque por cerca de las pequeñas casas que hay huecos como de las tuberías del agua sucia, pero ya están todos muy deteriorados y son como pequeños huecos y zanjas que por eso me cuesta un poco caminar por esta zona. De momento te vamos a pedir que no camines, que te quedes ahí porque te escuchamos perfecto. Yo creo que mejor que a mí mismo aquí. Y entonces lo que quiero es que, un poco por poner en situación a los amigos oyentes, describas el lugar en el que estás, porque ya lo decíamos en la introducción, el lugar tiene su encanto para los amigos del misterio, ¿no? Descríbenos un poquito cómo llegar hasta ahí y en qué lugar te encuentras, qué es lo que estás viendo, si es que ves algo en la oscuridad. Bueno, se ve poco, porque la poca luz que hay es de las casas que están lo más cerca. Ahora mismo está a mi derecha. A mi espalda está el faro y la poca luz que hay es de las casas, de las viviendas que están al lado. Uh-huh. Esto está muy seco, está con piedra muy volcánica, muy poca vegetación y es una composición de diferentes tipos de viviendas. Visto desde el aire sería en forma de media cruz, uh-huh. De media X, perdón. Y al lado izquierdo, al final de todo, hay una iglesia. Bueno, hay que decirlo, estás solo. Sí, estoy solo. Estás prácticamente sin luz. Sin luz, con una pequeña luz roja. Bueno, y encima roja. Sí, pero no llama mucho la atención. Bueno, estás ahora dentro de uno de esos inmuebles, ¿no? Sí, estoy el que está más pegado a la iglesia. Bueno, hay que decirlo, estos inmuebles se construyen con la intención
de que sirviesen como alojamiento a los leprosos, y estaba preparado con divisiones para los más enfermos, para los que ya estaban menos, para los que estaban prácticamente curados, otra parte para mujeres, otra para hombres, y tú te encuentras en una de esas, ¿no? Sí. Esta es, mira, estoy aquí dentro y está en un pequeño baño a mi derecha. Voy a caminar un poquito más. Sí. Ay. Mira, a ver si te vas a caer. No, era un mueble, está todo roto. Hay un mueble ahí, pues mira, abre un cajón que a lo mejor te encuentras una chequera, Juan Luis. No tiene gaveta. Es un pasillo, 1, 2, 3, 4, 5 puertas a cada lado. Y no tiene ventana, no tiene puerta. O sea, es solo el azulejo. Solo el hueco de la puerta. Puertas no hay, ¿no? No, puertas no hay. Y entre medio de los pasillos hay pequeños baños. Sí. Mira, está lleno de azulejos. Está todo por el suelo. Lo estamos escuchando perfectamente. En fin, no me apetece nada estar donde tú estás, te lo garantizo. Básicamente porque debes dar impresión las sombras que proyectan las propias edificaciones, ¿no? El entorno en sí, ¿no? Sí, bueno, de la poca luz que viene de las casas que están al lado, sí, hacia el otro lado sí dan una pequeña sombra, pero hay un punto como el que ya pasé justamente antes, en el medio es que no se ve ni a 10 metros, ni a 5 metros no se ve nada prácticamente. Porque hoy... Sí, hoy la noche está muy oscura, prácticamente no hay nada de luz, a no ser también la pequeña linterna que tengo. Sabemos que hace viento, pero ¿y la temperatura que tienes ahora más o menos? Métete dentro otra vez, Juan Luis, métete dentro que hace... Voy para adentro. Sí. Bueno, es que me acerqué un poco a la ventana, pero voy a meterme en uno de los cuartos que estaba aquí. Vale. Ah, mira, qué cosa. La ventana esta tiene un somier. Tiene un somier como oxidado. Bueno, aprovecha y descansa. No, pero lo tiene como ventanilla. ¿Lo oyes? Sí, golpéalo. Sí, se oye muy claro, sí. Es un somier, pero de ventana, con una especie de tela mosca. Sí, es una tela mosca. Aquí no hace viento. ¿Estás pasando frío, Juan Luis? Un poco sí hace, hay alrededor de 15 grados, pero... Claro, al lado del mar, 15 grados puede ser una sensación térmica como de 8. Sí, hace un poco de frío, ya al final, hoy me acordé del otro día que pasé mucho frío y hoy traje un abrigo más. Bien. Como dice el dicho, el burro cargado, al final aprende el camino. Sí, es verdad. Bueno, Juan Luis, mira, sí. Aquí hay un pequeño armario, sí, pero no hay nada, no hay ni resto de carpintería ni nada. Aquí este muro está todo destrozado, hay un muro todo destrozado, no hay ni siquiera ni pintura ni nada, solo lo único es el azulejo, como el azulejo que queda en las paredes y lo que están en el suelo. Vamos a hacer una cosa, sí, dime. Que si hay un poco de viento es porque al no tener ni puerta ni ventana, claro. Cuando me muevo ya se ve un poco de viento. Vamos a hacer una cosa, si te parece. Dentro de un rato vamos a conectar contigo. Me gustaría que cuando conectáramos contigo estés ya, si es posible, en el interior del templo de la iglesia, que impresiona, que es brutal. ¿Te apetece entrar a la iglesia? Ya lo estoy deseando ya, allá voy. Pues en la próxima conexión vamos a hablar contigo desde la iglesia y allí nos vas a contar, vamos a hablar de historias militares. ¿Qué te parece? Ok, ya tengo una por aquí, personal. Además personal, es cierto, sí. Sí, ya después lo dejamos para después, ¿no? Lo dejamos para luego. Pórtate bien y cuidado, sobre todo en el lugar que estás, por donde caminas, tranquilidad, y dentro de un ratito nos vemos desde la iglesia del Valle de los Leprosos. Ok, hasta ahora entonces. Hasta ahora. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Realidad paralela. Con Santiago Vázquez.
Nosotros continuamos en este tiempo de radio, ya son 39 sobre las 10 de la noche, hora más en el resto de España, ángulo 13. Dicho sea de paso, me apetecía un montón que llegara este día 25 de febrero, porque bueno, cuando tienes que parar, aunque sea el carnaval la excusa, siempre te deja como a contrapié, ¿verdad? Digo, me apetecía un montón porque cuando llega la realidad paralela, siempre se nos va el tiempo volando, nos quedamos aquí hablando entre amigos y descubrimos un montón de asuntos, un montón de cosas de las que nos apetece hablar. Además son muchos los oyentes que contactan con nosotros para decir que ha sido un acierto una temporada más poder tener con nosotros al grande, a Santiago Vázquez. A través de Messenger además nos están diciendo ahora, nos dice Ernesto, dice, pobre Juan Luis, lo metéis en cada sitio. Sí, pero después se ríe y dice jejeje. Bueno, que les gusta, que le están gustando a nuestros amigos oyentes esto de que conectemos con gente, o sea, con Juan Luis en los puntos del misterio, investigación de campo en vivo, ¿no? Ahora nos ocupa esta realidad paralela y para eso, como ya decía, damos las buenas noches a nuestro buen amigo Santiago Vázquez. Santi, buenas noches. Buenas noches, Juanca. Un placer. Igualmente, ya sabes que para mí también. Bien, teníamos ganas ya, que lo decíamos, de volver a charlar contigo en antena. Muchos son los que, como bien sabes, cada semana pues nos recuerdan que vuelva Santiago. Sí. Y bueno, Santiago vuelve. Aquí estoy. Esta noche además vamos a hablar, Santi, de un expediente interesante porque no sé qué tienen esos inmuebles que, aunque no estén abandonados, dan grima, ¿no? Determinados pasillos dan grima. Sí. Vamos esta noche a hablar de un hospital concreto, de un hospital abandonado. De un hospital abandonado que en los últimos años tanto han dado que hablar en prensa, por supuesto, en prensa digital también, en radio y en televisión. Y se trata de un edificio que yo conocí hace muchísimos años, ya sabes que vivo entre montañas, sí. Y precisamente entre montañas existen muchos edificios abandonados hoy en día que en su día sirvieron para acoger en su seno a pacientes enfermos, concretamente del aparato respiratorio, sobre todo para tuberculosos, esa enfermedad que diezmó tanto a la población y que tantas muertes causó. Y realmente, este edificio del que vamos a hablar esta noche, realmente captó mi atención hace ya unos cuantos años, pero que visitamos en varias ocasiones. Y vamos a contar lo que nos encontramos en ese edificio y, por supuesto, las grabaciones, algunas de las grabaciones que obtuvimos en nuestras visitas, Juan. Bueno, hay que poner ya en preaviso a los amigos oyentes, sí, esta noche hay psicofonías, parafonías, así es que auriculares al canto, todo el mundo preparado porque, bueno, y ya viniendo de un expediente investigado por Santiago Vázquez, nos podemos esperar buena cosa lo que vamos a escuchar, que ya yo he tenido la oportunidad de hacerlo y, bueno, les va a interesar mucho, pero sobre todo el expediente, porque nos vamos a meter de lleno en el hospital abandonado, en el hospital El Hispano, que así se llama, ¿no? Sí, El Hispano. En efecto, hasta el año 2006 no se habló públicamente a nivel nacional de este hospital, que como te he dicho antes, conocí, fíjate, hablamos de los años 80. Era un chaval por aquel entonces, pero ya me interesaba, ya bullía en mí el asunto del misterio, me interesaba el misterio, y, cómo no, decidimos realizar o efectuar una visita. Como te he dicho antes, en efecto se trataba de un edificio, de un hospital, sencillamente, que acogía en su seno a pacientes con enfermedades pulmonares, sobre todo tuberculosos, en efecto, y que estuvo activo durante muchos años. Me llegó por esas casualidades de la vida, muchas veces caprichosas, me llegó la noticia de un amigo de un familiar muy cercano que había trabajado precisamente en los años 60-70, según me contó, en este hospital. En definitiva, esta es la historia a grandes rasgos, es decir, un hospital que se construye, hablamos pues del siglo XX, lógicamente, y que como tantos otros hospitales en la geografía española, pues tenemos, por ejemplo, el Hospital del Tórax en Tarrasa, ¿no? O muchos otros, pues en efecto se convierte en escenario de fenómenos supuestamente, siempre hay que decirlo, supuestamente paranormales. Pero es que, claro, los testimonios que aportaban
diferentes personas, yo diría bastantes personas de las inmediaciones o del lugar, realmente pues hacían pensar que en ese edificio ocurrían realmente cosas muy extrañas. Yo te preguntaría, que a lo mejor no es tan fácil de comprobar, pero te preguntaría si hay algún tipo de información que nos lleve a pensar que mientras estaba con actividad ese hospital, mientras pues habían enfermos dentro, etcétera, si ya en esa época se producía algún tipo de fenómeno anómalo, o esto surge a raíz de que se cierra el centro hospitalario. Sí, es muy difícil, es decir, yo no tengo constancia evidentemente de que durante la actividad de este lugar como hospital sucedieran cosas, pero sí es cierto que después, y ahora entraremos en algunos fenómenos, sí que sucedían. Voy a contarte a ti y a todos los oyentes de Ángulo 13, por supuesto, sin desvelar, porque así se me pidió, sin desvelar de qué hospital se trata, y es un hospital que hoy en día está en activo. Bueno, pues ocurre que en ese hospital, concretamente en la planta tercera, también en su día había servido como hospital para enfermedades del aparato respiratorio, existe la aparición de la niña de las coletas. Mira. Así es como se la conoce. No lo digo yo, lo dicen las personas que trabajan allí. La niña de las coletas. Vaya. Sí, y voy a contaros porque es realmente, ya sabes que yo no soy sensacionalista y no me gusta hacer ese tipo de sensacionalismo con el misterio, pero es que realmente el caso que conocí de primera mano es, Juanca, realmente espeluznante. Hablamos en este caso de este edificio, pero en la planta cuarta, no en la tercera, que es donde se suele aparecer esta niña. En esa planta cuarta hubo una señora ya mayor, pero que nada hacía presagiar que esa mujer muriera, que era ciega, no veía. Todo aquel que veía a la niña de las coletas, al poco tiempo moría. Esa también es una constante en diferentes lugares también de la geografía española, en hospitales, también ha ocurrido esto. Pues bien, esta señora ciega, cuando se hace de día y entra pues la enfermera a eso de las 8 de la mañana, le pregunta ¿cómo está? ¿Qué tal se encuentra? Y dice, uy, hija mía, no sabes qué noche he pasado. Dice, ¿por qué? Dice, ha estado entrando toda la noche una niña preguntándome que si quería jugar con ella. Claro, era invidente, no veía, pero sí la escuchaba. Claro, la enfermera se quedó de una pieza, porque sabía a qué se refería. Ha estado, dice, pero ¿cómo que quería jugar con usted? Dice, sí, entraba, me llamaba por mi nombre y me decía que por favor que jugase con ella. Bueno, pues esta mujer, a las pocas horas, no llegó a las 24 horas, fallecía. Esto es un caso real. Sí, que deja uno de helado, vamos. Ya lo creo. Y que en efecto ha ocurrido en otros lugares, la típica aparición anunciadora de muerte. Cierto. Es como se conoce, ¿no? Como bien sabes. Una aparición de un ser fantasmal que incluso puede llegar al grado de materialización, como es el caso de esta niña, y que todo hace pensar, porque me preguntabas por la historia, que realmente esta niña había sido una paciente de ese hospital que murió de tuberculosis, según las informaciones de las que dispongo y que investigué en su día, hace unos años. En efecto, murió en ese hospital. Es un caso interesantísimo. Interesantísimo. Sí, que además pues tiene ese grado de repetición en otros centros, como bien decías, y que a veces tiene un denominador común, es decir, se aparece el plazo aproximado en el que pues acaba falleciendo la persona, suele ser coincidente, y además algunas veces se ha dado incluso, ya no sé, igual me estoy saliendo un poco, ya no sé si en los hospitales, pero se da el caso de animales anunciadores de muerte, ¿no? También, no te sales, no. En efecto, también ocurre. Hubo una persona, te lo cuento muy brevemente, hace no demasiado tiempo, que nos escribía un email muy angustiada, una señora mayor ya de cierta edad, y que me preguntaba que si hacía bien en hablarle a la foto de su perrito, porque ella le quería muchísimo, estuvo muchísimos años con ella, y me preguntaba, la pregunta era si yo pensaba que realmente los animales tienen de alguna forma una trascendencia en cuanto a una existencia post-mortem. Y yo le contesté que mi opinión personal es que sí. Evidentemente no trascienden con un alma, aquí nos metemos en el terreno de la teología quizás,
o de la espiritualidad, no un alma como la humana, pero en efecto, como bien dices, existen y se han dado, hay casuística de apariciones de animales que muchas veces se aparecen para anunciar cosas, a veces agradables y a veces desagradables. Es decir, tanto en personas como en animales se da ese tipo de casuística. Si bien, como todos sabemos, lo más común es que las apariciones sean de personas. Pero hay un porcentaje que podemos cifrar en un 10%, 10-15% de apariciones de animales. Que no es poco. Que no es poco, efectivamente. Por tanto, el tema de este hospital del que hablamos hoy es apasionante, porque en toda esta región, en los alrededores y a varios kilómetros además, desde siempre se ha conocido, desde que quedó cerrado hace ya muchísimos años, pues lo que es lógico, es decir, por ejemplo, pues parejas que se metían en el hospital, que hoy ya no se puede de ninguna manera acceder, se metían en ese hospital pues a pasar la noche, grupos de amigos que se aventuraban a tomarse unas Coca-Colas o unas cervezas en el interior del edificio, o bien también grupos de investigación que se metían allí para investigar, y lo que más tarde vamos a contar, grupos de determinada índole que también se metían en ese edificio para realizar cierto tipo de prácticas. Pues yo me encontré con testimonios, por ejemplo, si te parece, empezamos con algunos de los fenómenos. Vamos a por ellos. Por ejemplo, un fenómeno, hablábamos de apariciones hace un momento, y este se daba como constante en este lugar, que también se ha dado en otros hospitales abandonados, y es la reiterada, y yo diría, Juanca, macabra figura de una monja. Sí, que además ya hay que decirlo, la iconografía de una monja y sobre todo antes, que iban como más sofisticadas, ¿no? Exactamente. Impresiona, ¿no? Impresiona, y además te puedo decir que hasta hace no demasiado tiempo que me encontré con una persona en concreto no conocida, que me conoció por la calle y me preguntó, entre otras cosas, que qué había de cierto en eso de la monja de este hospital. Yo le contesté, mire, yo personalmente a la monja no la he visto. Lo que sí le puedo decir es que ya en muchos años de investigación en referencia a este y otros lugares, efectivamente, esta constante de la monja que se aparece en un pasillo determinado, que suele hacer un recorrido también determinado, o que a veces incluso, como bien decías tú, anuncia algo, esto se daba en este lugar y ha ocurrido. Claro, porque según los testigos. Claro. Porque esos hospitales estaban, digamos, el personal laboral eran monjas, ¿no? Claro, en efecto, porque hablamos de hace muchísimos años, claro. En efecto. Igual que en el hospital del que hablamos hoy, también en otros, no solamente entre montañas cercanas por aquí, sino en toda España. Es decir, la monja, el arquetipo, ¿no?, de la monja se ha dado en más de una ocasión. Iríamos ahora, y brevemente en 10 segundos, a otro arquetipo, que es la chica de la curva. Y aquí quiero romper una lanza en favor de este asunto. Se dice, no, es que la chica de la curva, y es una opinión personal, Juanca, es una opinión personal, sí, pero basada en argumentos. La chica de la curva es una leyenda urbana. Bueno, bien, en algunos casos es muy posible que sea una leyenda urbana, pero yo te puedo asegurar, y no estoy demasiado lejos del sitio exacto donde en 1977 una pareja de jóvenes, chico y chica, que venían de una fiesta, era un fin de semana, se salieron en esa curva y se mataron. A raíz de ese accidente, esa chica empezó a aparecer. Es una curva que hay concretamente entre Pozuelo y Majadahonda. Vaya. Exactamente. Y posteriormente, durante los años 80, fueron muchísimas las apariciones que hizo esa chica, y vestida realmente como se mató la noche del accidente, con un vestido rosa, era rubia, es decir, se presentaba con su apariencia. A finales de los 80 había en una comisaría de la zona 33 denuncias, Juanca, de personas, es decir, individuales, camioneros, por otra parte, taxistas, que habían o bien visto a la chica o que habían subido a la chica en su vehículo. Es decir, que no hablamos
de una leyenda urbana, no. Claro. Hablamos de algo real, de testimonios reales. Nosotros hace algunas semanas hicimos además investigación de campo, concretamente en una curva aquí en Tenerife, donde ocurren cosas similares, y nos hemos encontrado en las semanas posteriores a esa conexión testimonios realmente interesantes que te dan que pensar, y son pruebas, yo creo que palpables, de que esta gente ha vivido algo allí, y coincidiendo además en descripciones, que es muy difícil que lo hagan personas que ni se conocen, ¿no? Efectivamente, esto es lo interesante, que lo que tú dices, que las descripciones en todos los casos, y hablamos de personas de todo tipo, he mencionado camioneros, taxistas y particulares, y que ni siquiera la mayor parte de ellos habían escuchado nunca hablar de la chica de la curva, y curiosamente, como bien dices, en efecto la descripción es la misma en todos los casos. Es decir, que es algo objetivo, ¿no? Te iba a preguntar, volviendo pues al inmueble, ¿no? Sí, al inmueble, al Hospital Hispano. Sí. Te iba a preguntar, la primera vez que tú contactas con ese lugar, porque yo creo mucho en esto de las sensaciones, ¿qué sensación te produce ese inmueble, ese entorno? Pues mira, voy a intentar resumir. Por aquel entonces hablamos del año 1989, julio del 89, la primera visita que hacemos al lugar. Fue una odisea. Fuimos una tarde y fue una odisea porque es decir, para acceder al hospital había que atravesar una cantidad de maleza, de arbustos, incluso de espinos. Es decir, fue toda una odisea. Cuando llegamos arriba del todo, porque estaba situado en una colina, al llegar a las inmediaciones, a la entrada del hospital, yo puedo decirte quizás el factor sugestión, y a esas edades, pues porque éramos jóvenes, juega un papel muy importante, pero sí que puedo decirte que la sensación que tuve personalmente fue de mucho respeto. Es decir, de hecho, les pregunté a los que iban conmigo, después de todo lo que habíamos pasado para llegar hasta allí, ¿entramos o no entramos? Esta fue la pregunta que yo les hice. ¿Por qué? Pues quizás porque sentía algo de miedo, no lo voy a ocultar. Es decir, yo había escuchado tantas cosas acerca de ese edificio y tantos testimonios de personas que me habían contado qué se veía. Hemos citado a la monja. Extrañas figuras que se asomaban desde las plantas superiores por las ventanas. Por ejemplo, este era un fenómeno muy observado por testigos. Por otra parte, extrañas luminosidades. También se daba este fenómeno en este edificio por personas que estaban visitando el lugar por la noche o que incluso las veían desde fuera. Se escuchaban, como suele suceder en otros lugares, gritos, lamentos. Tenemos uno esta noche, si bien no es rotundamente claro, pero sí se escucha bien. Gritos, lamentos, llantos. Es decir, todo eso componía un puzzle mental en el que, ya situados en la puerta, que por cierto era tremenda, es decir, una puerta amplísima, que realmente imponía pues un respeto, Juanca, ¿no? Y entonces la pregunta, como te digo, fue ¿entramos o no entramos? Claro. Y dijimos, vamos a entrar, es que hemos llegado hasta aquí y vamos a entrar, ¿no? En efecto. Esta noche nosotros vamos a escuchar algunos cortes que has tenido a bien enviarnos, y yo le pediría a nuestro realizador que vaya poniendo ahí pues el dedo en la tecla, porque después de escucharla nos vas a comentar un poquito en qué consiste, ¿no? Sí. Si te parece, Fran, vamos a escuchar ese primer corte, el primero A, que es una secuencia completa, además, donde se oyen las voces de las personas, en la que, bueno, entre ellas tú, creo, Santi. Sí, lo que pasa es que no con esta voz que tengo ahora, sino con muchos menos años, en efecto. Te iba a decir, la has mejorado con los años, pero bueno, cada año, cada edad tiene una voz, eso está claro, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, soy yo, aunque no se reconozca, soy yo. Bien, vamos a escuchar ese primer corte y ahora lo comentamos. Hay testimonios de gente que dice que sí, que es cierto que ha visto espíritus. Sí, hay rumores que han visto, bueno, personas espíritus. Sí. Y de eso de creerlo y eso no está muy claro, pero bueno. Pongo ahora la siguiente pista, la 1B. Vamos a escuchar eso. Sí. Y eso es. Ahí la hemos escuchado fragmentada, Santi. Se oye como, no sé, yo lo detecto como un golpe, como una voz, no sé, algo como muy contundente, muy seguro. Muy contundente, sí. En efecto.
Esto es muy interesante porque esa voz de adolescente que se escuchaba soy yo. El otro es otro compañero, Fernando García, gran amigo que me ha acompañado también en muchas investigaciones. En este momento estábamos fuera ya, en las inmediaciones del edificio, pero ya fuera. Y claro, habíamos descubierto, no sé si quieres que entremos en los rituales, sí, en esa parte interesantísima también de nuestra investigación, porque hubo más visitas después, en años posteriores. Ya nos encontramos con algo realmente interesante, y es que la capilla, lo que había sido la capilla de este edificio, de este hospital, un grupo, como así se me confirmó meses más tarde, un grupo de satánicos estaban realizando sus rituales en dicha capilla. Algo que bueno, que a todo el mundo impresiona, que realmente alarma. Sí, sí. Y que se sigue practicando en muchos sitios, ¿no? En efecto, en muchísimos sitios. Sí. Y quiso el destino, Juanca, que, como te he dicho meses no, fueron años después, pues hará 5 años como mucho, por esas casualidades de la vida, hablando con una persona, el novio de una hermana, en fin, de un amigo, pues hablando de la parapsicología, de los misterios, salió el tema de este hospital. Y me dice, yo era uno de los que componían esa secta satánica. Increíble, ¿eh? Casualidades de la vida, ¿eh? Como son las cosas, sí. Parece ironía. Y entonces, lógicamente, entrevista, lógicamente off the record, pero le dije, cuéntame qué es lo que hacíais en este lugar. En efecto, nosotros descubrimos sacrificios de animales. Que se hacían in situ allí, en ese lugar. Sí. Se hacían en la capilla de dicho edificio, en efecto. Había regueros de sangre que no pudimos, lógicamente, analizar si era sangre humana o animal. Los sacrificios humanos son muy raros, sí, aunque se dan, como bien sabes, sí, se dan, pero son muy raros, rarísimos, es decir, muy infrecuentes. Y lo que suelen hacer estas sectas satánicas, pues es efectivamente sacrificar animales. Ellos, concretamente, según me contó, sacrificaban o bien gatos o pollos, por otra parte, y también perros, pero preferentemente gatos. Allí estaban los regueros de sangre, es decir, cuando llegamos allí y dijimos, ¿qué es esto? Pues todos dijimos, esto es sangre seca, en efecto. Sí. Testimonio que fue corroborado por este miembro de esta secta satánica, es decir, no, es que sacrificábamos gatos sobre todo. Y no solamente eso, es que aparte de las típicas inscripciones satánicas como el pentáculo invertido o el 666 y cosas más complejas que realmente rebasan lo que es la actividad de un grupo de aficionados, pues el techo de toda la capilla estaba quemado por completo, ahumado. Vamos, y a esto le sumamos además, que igual es mucho aventurar, pero ahora me lo dices, que en este corte que acabamos de escuchar, lo que se recoge parece decir ave satán. Claro, esto es lo interesante, efectivamente, por eso lo he empezado a comentar. Claro. Has dado en el clavo, Juanca, efectivamente. Es decir, hay una correlación, como veremos en las otras parafonías que tenemos, hay una correlación entre el contenido parafónico, entre lo que dice la psicofonía y lo que habíamos descubierto en la capilla de ese hospital. Es decir, si habíamos descubierto ritos satánicos, la parafonía que entra, como tú has dicho, de una forma muy contundente, es como un golpe energético, por definirlo de esta forma, que entra con mucha fuerza, es una voz impersonal, no se puede decir es de hombre o es de mujer, es de niño o de niña. Es una voz que yo tengo apuntado en mi informe, es una voz impersonal que entra con fuerza, y si los oyentes que escuchan con toda atención el programa suben un poco el volumen si pueden y si no molestan a nadie, o si no tienen peligro y están conduciendo, si pueden hacerlo, lógicamente, lo escucharán mucho mejor. Se introduce ese golpe energético, esa voz que dice ave satán, en este tono. La vamos a volver a escuchar, ese corte 1B, para ya, ahora que sabemos, estamos sobre la pista, podamos afinar el oído.
al final deja caer la parte de que dice Satán, la deja como caer barrida ya, ¿no? Sí, esto como bien sabes, Juanca, es muy típico en la morfología de las psicofonías, en la propia fonética de la parafonía, ¿no? Son fonemas que la mayor parte de las veces no están del todo perfectamente construidos, y en ese Satán al final en efecto deja caer el tono fonético o el tono de voz, ¿no? En efecto. Vamos en estos últimos 5 minutos, vamos a escuchar en la medida de lo posible los siguientes cortes. Vamos a escuchar uno que además se produce mientras caminaban por el interior del edificio. Sí. Santi, lo escuchamos y ahora comenta. Perfecto. Vamos a ponerlo otra vez porque si afinamos el oído parece que se entiende claramente que dice gente. Gente, sí, efectivamente, sí. Además, igual se produce por los pasos, en fin, me da cierta musicalidad incluso, ¿no? Exactamente, ese tono cantarín que tienen a veces las psicofonías. Esta fue grabada en nuestra segunda visita, un año después, el 15 de julio de 1990. Venía con nosotros el desaparecido tristemente compañero y amigo Enrique Muro. Sí. Pues estábamos, en este caso sí, dentro del hospital, estábamos pues deambulando, viendo lo que había, en efecto, pero íbamos grabando, porque ya sabes que a veces se cuelan voces cuando uno está grabando, ¿no? Y es interesante simplemente decir que es interesante esta parafonía también, porque advierte, es una voz psicofónica que advierte de algo. Dice gente, en efecto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que aproximadamente a los 5 minutos, un buen grupo, creo que era una visita de un albergue o algo parecido, un camping, con un profesor y muchísimos niños, aparecieron en el inmueble y tuvimos que suspender durante un tiempo las grabaciones. En efecto, es decir, la voz estaba avisándonos de que venía gente. Curioso. Es que es muy interesante. Sí, lo es, sí. Es muy interesante. Algo que además resulta... Bueno, para quien esté muy docto en estos asuntos, igual ya no. Pero digo, para quien se inicia en el mundo de la captación parafónica o psicofónica, encontrarse con frases rotundas, desagradables, amenazas o incluso un lamento puede llegar a producirle, en fin, sensaciones extrañas en el estómago, ¿no? Mal rollito, ¿qué se dice, no? Y la que vamos a escuchar ahora, Santi, pues precisamente parece eso, parece como un lamento, ¿no? Sí, si bien es cierto que nunca he podido... deducir, o hemos podido, todo el grupo, de qué se trató. Allí había lógicamente total silencio. Esta se grabó en nuestra primera visita en 1989 y sí parece un lamento, en efecto. Desde luego es algo muy extraño y que se emite a través de la radio en este caso. Los oyentes lo van a escuchar perfectamente, pero te aseguro que escuchado con auriculares como tú lo estás escuchando ahora mismo, realmente llega más dentro y se percibe muchísimo mejor. Vamos a escucharlo. Evidentemente, y como es menester, las repetimos 3 veces, se oye además prolongándose a lo largo de esta grabación, ¿no? Sí, en efecto. Y recordemos, como todos sabemos, que las parafonías no solamente son voces, también en efecto nos encontramos con ruidos diversos, a veces sonidos musicales, incluso sonidos de animales, pero también con este tipo de grabaciones en la que encuadramos esta parafonía, que son sonidos sin identificar, sonidos diversos. Parece una especie de lamento que, como bien dices, va poco a poco desapareciendo y deja caer el tono, ¿no?, fonético de la grabación. Además hay compañeros aquí en la emisora que están escuchándolo sin auriculares en redacción y dicen que se escucha claramente. Se escucha, sí. Bien. Vamos, Santiago, porque ya sabes que te voy a contar. En los minutos amenazantes estos que hay siempre. Ya lo creo. Vamos a escuchar un último corte relacionado con el Hospital Hispano, donde parece apreciarse algo así como se puede caer. Es muy interesante, ahora te voy a comentar por qué. Vamos a ver, vamos a escucharla más que verla. Sí. Se puede caer. Se puede caer. En efecto, te lo cuento en 30 segundos porque es tan interesante también esta parafonía, al igual que la de Ave Satán que hemos escuchado, igual que la de gente. Se puede caer, dice la voz. Es una voz masculina,
también grabada dentro del edificio. ¿Por qué dice se puede caer? Pues haciendo filosofía de la parapsicología, en este caso del fenómeno psicofónico, el estado del edificio era realmente peligroso. Ya habíamos sido advertidos de que por favor tuviéramos muchísimo cuidado porque estaba en estado ruinoso, en definitiva. De hecho, en la segunda visita, junto con Enrique Muro y Fernando Vázquez, mi hermano, se desprendió una de las escaleras y casi hubo un accidente. Afortunadamente no pasó nada. Y claro, los tabiques, es decir, es que estaba en una situación realmente lamentable todo aquello. Y por eso la voz advierte, se puede caer. Yo lo achaco a esto, porque ¿qué otra cosa se puede caer? Es decir, había tabiques, había escaleras que estaban prácticamente en el aire y que había que tener muchísimo cuidado a la hora de deambular por el interior del edificio. Es que es interesantísimo, además, la relación, la correlación de una cosa con otra, ¿no? Claro, es muy interesante. Sí, ayuda a formarse una composición de incluso de qué pudo haber pasado ahí, ¿no? O qué puede estar ocurriendo actualmente. Esa es la pregunta, ¿actualmente qué ocurre en ese lugar? Es decir... Pues en ese lugar actualmente tengo noticias de que se ha rehabilitado, no sé exactamente para qué, pero bueno, no se puede lógicamente entrar, hace muchos años que se cerró, se compró, en definitiva no se puede pasar. Nosotros hace muchísimos años que no hemos vuelto por allí, pero te aseguro que hay muchos otros lugares también muy, muy interesantes. La investigación de este lugar que hemos presentado hoy en Ángulo 13, pues realmente yo creo que es interesante, sobre todo, amén de ese tema que he comentado de los rituales satánicos, y que hay que tener, por favor, muchísimo cuidado también a la hora de adentrarse en un lugar abandonado, porque sabemos que es uno de los lugares favoritos de ciertas sectas satánicas, aprovechando la noche, no digamos es un lugar sagrado como era la capilla del Hispano. Por favor, muchísimo cuidado. Son las parafonías que vemos una vez más, como hemos visto esta noche, que hay una inteligencia, como bien sabes, amigo Juanca, detrás del fenómeno, que dice ave Satán, que dice gente, y aparece un grupo de gente. Se puede caer haciendo una alusión, es decir, están viendo, están siguiéndonos, están pendientes de lo que estamos haciendo, lo cual denota, por parte de la causa paranormal que provoca el fenómeno, denota una vez más una inteligencia manifiesta. Esta noche tenemos además a un compañero nuestro en un lugar de estos atrayentes, de estos que trae a buena gente y también a los no tan buenos, ¿no? Lo tenemos en el abandonado pueblo del Valle de los Leprosos, en la isla de Tenerife, un lugar qué interesante. Interesantísimo que algún día, ya verás, vamos a visitar. Qué interesante. Y bueno, pues ahí lo tenemos palpando, sintiendo pues cómo el aire le comunica cosas, ¿no? Sensaciones, que al final el misterio está lleno de eso, de sensaciones. Sí, ya lo creo. Santiago, un placer y un honor tenerte como amigo y poder compartir momentos como estos en la radio. Igualmente, Juan, un abrazo para todos nuestros queridos oyentes y para ti, como no, un abrazo muy, muy fuerte. Ya sabes que el cariño es correspondido. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Buenas noches. Las ciencias ocultas y los misterios que encierran en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado.
sola donde el sol se apaga. Hay una vida para cada madrugada. Hay días corazón, sacude el sentimiento. La vida es como un tren en la estación del tiempo. Quien no lo sube ve cómo se va perdiendo. No es para vivirla con el corazón hundido. La vida es para compartir lo que quieras de ti, lo que quieras de mí. La vida es la esperanza del que pasa por aquí. Lo que quieras de ti, lo que queda de mí. Tienes en el alma, en las calles de Madrid, lo que quieras de ti, lo que quieras de mí, lo tomas, solo dejas, que la vida es así, lo que quieras de ti, lo que queda de mí. Parece que se acaba, pero nunca tiene fin. La vida es un sueño que amanece para ti. La vida es la esperanza en las calles de Madrid. La tienes en el alma, el que pasa por aquí. Amanece la hora, se termina para recordar ese día. Se fue sumando todo lo que te quería. Que nunca se lo fui, lo que queda de mí. La vida es un sueño en las calles de Madrid. Lo que quieras de ti, lo que quieras de mí. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Seguimos hacia adelante después de este tema musical de la Canaria Rosana, de esas señales musicales que bien nos pone cada semana Lasne Martínez, y seguimos, con la investigación de campo allí en ese lugar frío, húmedo, cochambroso también hay que decirlo, porque no todo lo que hay que cuidar se cuida, la gente es muy guarrilla, ¿no? Y visitamos los lugares y nos gusta dejar nuestra huella, cuando no es una pintada en una pared, porque antes, poníamos un corazoncito dibujado, tu nombre y la fecha cuando rayaste, pero es que ahora llegan y tiran muros completos. En fin, un lugar
con encanto y con magia, sobre todo con misterio. Nos vamos nuevamente al Valle de los Leprosos, en Abades. Allí, presupongo, me lo imagino, lo estoy viendo casi, a nuestro compañero Juan Luis en el interior de un templo, de la iglesia de ese valle. Juan Luis, buenas noches nuevamente. Hola, buenas noches. ¿Estás dentro o no estás dentro de la iglesia? Sí, tuve que entrar porque el centro hace demasiado viento y estoy aquí en una esquinita. Bueno, como ahora, bueno, imagino que no, porque no es un lugar transitado, pero yo me imagino, no sé, a un vecino del poblado de al lado, paseando el perro por ahí. Como se mete dentro de la iglesia y te ve en una esquinita quieto, a ese hombre como mínimo le da una fatiga, Juan Luis. A ver, cuéntame, ¿qué está haciendo ahí dentro? Porque el interior del templo impone, ¿no? Sí, y también se escucha. Bueno, tú no te muevas porque no tenemos mucha cobertura en el lugar en el que estás, por lo que detecto. Ok, eso que me muevo un poquito. Ok, ahora, ven aquí. Ahí, tú solo mueve los labios y ni pestañees, ¿eh? Vale, ok. Pero lo que está diciendo es que tiene una fachada por lo menos de 12 metros. 12 metros. Sí, y la entrada tiene, a cada lado tiene arco, tiene, la entrada tiene, vamos a ver, tiene arco, pequeño arco, y es como a un metro de altura del suelo, toda la construcción. Y una vez dentro no tiene ni piso, solo hay piedra y tierra, y excremento de paloma, que está lleno de palomas aquí. Bueno, las palomas, no, ahora en serio, las palomas salvajes, que no sé si lo serán, por la noche. Sí. Bueno, pues ten cuidado porque esos bichos tienen cierto carácter, ¿no? Entonces tampoco las estés molestando, deja que descansen los bichejos ahí, que por la noche no hay que molestar a las palomas. Esta noche ahí, además, en el interior de esa iglesia, vamos a recoger algún tipo de información, ¿no? Llevas equipo, además, esta noche. ¿Qué llevas contigo? Sí, como siempre llevo lo de la cámara foto, la cámara digital y el de movimiento también, la grabadora. Bien. Y el sistema de movimiento. Bueno, como la señal no es del todo buena, sí me gustaría que antes de cortar con esta segunda conexión de la noche, hablásemos sobre historias que se cuentan de ese lugar en el que te encuentras, ¿no? Porque al ser base militar o zona militar de maniobras durante tantos y tantos años, ese lugar, ese entorno, muchas son las historias que se han recogido, no solo por militares, sino además también por las personas del Porís de Abona, de Abades, de barrios colindantes, ¿no? De pueblos colindantes. Antes hablábamos fuera de antena, Juan Luis, de algunas de esas historias, y una además la conociste tú de primera mano con un personaje al que tú y yo llegamos a conocer, un personaje singular, ¿no? El sargento aquel, ¿no? Cuéntanos esa historia que contaba este hombre. Bueno, fue porque tuvimos que hacer una guardia aquí en esta zona de 12 horas. Fue la guardia. No estamos hablando de que alguien hizo una guardia de 12 horas, no, sino que la hicimos nosotros, en este caso tú. Sí, ok. ¿Y qué ocurrió? Y el sargento se acercó a una pequeña, era un pequeño recordatorio, y contó una historia de un sargento que estaba enseñando cómo se quita la anilla de la granada y cómo poder lanzarla después. ¿Qué ocurrió? Que uno de los soldados se le cayó la anilla al suelo y luego se le cayó la granada en el medio donde estaban todos. ¿Qué hizo el sargento? Se tiró encima y explosionó la granada. Vamos, que esa historia habla de un sargento valiente, por decirlo así, porque si no hubiera muerto todo, que se lanza sobre la granada, muriendo evidentemente, pero muriendo solo él. Y eso ocurrió ahí en Abades, ¿no? Ok, ocurrió aquí. Sí, el sargento sabía que si no se tiraba encima, pues los pies de los soldados que estaban ahí y los propios de él, que morirían. Ahora te voy a contar una historia, Juan Luis, que tú no la conoces, que no he querido decírtela esta noche cuando nos vimos en los previos, pero que yo sí la conozco, y que está enclavada precisamente en el lugar en el que te encuentras. Esto no tiene nada que ver con militares, tiene que ver con unos pescadores que estaban
junto al faro del Porís, una noche. Estamos hablando de 3 pescadores. Puedo dar el nombre de uno, Pedro Gutiérrez Lorenzo. De los otros 2, pues no me acuerdo. Y Pedro nos contaba ya hace algunos años en un programa de radio la historia de cómo esa noche empezó a llover muy fuerte en la zona de Abades y Porís, y estaban pescando y decidieron, ya que no habían cenado, etcétera, ir caminando con paso lento, pero llegaron hasta, que está un poco retirado, hay que decirlo, hasta el Valle de los Leprosos, y a refugiarse en ese templo, en el que estás tú ahora, ahí mismo, justo ahí. Nada más llegar, se encontraron con una procesión de seres ensotanados, con tonalidades oscuras, describía él, en torno a 10-12 elementos que desde el fondo de la iglesia hacia la puerta principal se desplazaban sin apenas rozar el suelo, prácticamente levitando. Justo cuando llegaban a la puerta de esa iglesia, nos describían, se desvanecían a medida que iban saliendo al exterior. Era una sensación, pero lo curioso de esta visión, de esta aparición, es que las 3 personas vieron lo mismo. Ahí donde estás tú, Juan Luis, o sea que con un poco de suerte a lo mejor lo puedes ver. Bueno, no es... espero que no. Lo único que he visto, si lo puedo decir, es una paloma sin cabeza. Bueno, que acaba de pasar. Ahora pues, ¿cómo que acaba de pasar? Sin cabeza no habrá pasado, ¿no? No, que pasé yo. Acaba de pasar yo por esta zona que me moví porque no había mucha cobertura, y acaba de pasar por aquí, hay una paloma sin cabeza. Bueno, a lo mejor entre ellas ya se sabe, como están asalvajadas, pues igual. Bueno, ya que estás colocando el material, a mí es algo que siempre me ha encantado en esto de la radio. Si puedes poner ya sensores de movimiento en marcha, lo escuchamos, que ese sonidito me encanta. Lo vas a poner, va bien. Aquí está. Vale, pero no... Claro, el viento te lo vas a hacer saltar toda la noche. O sea, que lo vas a tener complicado, Juan Luis. No, era yo que estaba pasando, que esto no me había quitado. Ahora. No. Las palomas van a empezar a volar ahí. A Juan Luis se lo comen enterito esta noche ahí dentro. Bueno, Juan Luis, te vamos a dejar ahí un rato más, si te parece. Dentro de un rato, antes de que acabemos el programa, volvemos a contactar contigo a ver dónde estás, qué estás haciendo, cómo van las cosas en ese punto, antes de acabar el ángulo 13, ¿te parece? Ok, perfecto. Venga, un abrazo, amigo, cuídate. Bueno, hasta luego, hasta ahora. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter... El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. Bien, los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. ...28 minutos, ya sobre las 11 de la noche. El tiempo nos devora, nos tritura, nos come. Nos deja casi sin aliento, pero en estos prácticamente 30 últimos minutos del ángulo 13 tenemos todavía muchos contenidos por ir introduciendo. Que te hagan compañía, como se decía antiguamente, hacer compañía en esto de la radio, los micrófonos y su magia. En estos días, con esto de la parada de carnaval, la parada digo del programa, que esta casa, Radio Aguere Onda 7, se está volcando con todo lo que tiene que ver con el carnaval. Digo, me daba tiempo a pensar, ¿no? Eso que a veces no se hace. Y a pensar en carnaval, porque el carnaval no solo es divertimento, el carnaval está lleno de vivencias, cada uno tiene las suyas. La gente joven, cuando crece, se hace adulta, recuerda cómo fueron esos carnavales. ¿Te acuerdas del carnaval del 82? Que bien me lo pasé. Siempre hay un carnaval que se recuerda. Y yo, en esto que me muevo en este mundillo tan raro y especial de los misterios, pues precisamente el carnaval que recuerdo no es pues por haberlo pasado bien o por haber, en fin, hecho algo destacable, ¿no? Recuerdo carnavales realmente importantes, pero sobre todo uno, el carnaval en el que un personaje sembró el terror aquí en Santa Cruz de Tenerife,
Me acuerdo de aquel hombre al que llamaban Dámaso el Brujo. En aquel año 1991, entradito en años ya, la gente, coincidió en la época de carnaval, la gente que bajaba al carnaval tenía miedo a simplemente escuchar hablar de Dámaso el Brujo. ¿Quién era este hombre? ¿Una leyenda urbana? No, una realidad. Dámaso Rodríguez Martín, conocido como el Brujo, un asesino, un violador. Sembró de pánico, sobre todo en la zona conocida como el Moquinal, la zona de Anaga, la cordillera de Anaga, aquí en Tenerife. Sembró de pánico, digo, todo ese entorno porque tras huir de la prisión Tenerife 2, donde estaba cumpliendo condena, además ya por violación y homicidio, pues digo, tras huir de esa cárcel, buscó refugio en esa zona de Anaga, pero previamente asesinó a una pareja de senderistas alemanes muy mayores y a otra pareja más. Después, ya un mes después de su fuga, fue abatido, pero durante todo ese mes no se supo dónde estaba Dámaso. Hoy estuvo aquí, a los 10 minutos lo habían visto 40 kilómetros más allá. A la media hora estaba allí. Todo el mundo veía a Dámaso, pero nadie lo veía. Y eso sembró el pánico en el carnaval, porque el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguramente muchos lo recordarán, con 250.000 personas bailando en un mismo punto, en una noche, se creó la psicosis, el pánico de que este hombre, para pasar desapercibido, estaba en medio de toda esa marabunta humana, quizás intentando cobrarse otra víctima. Dámaso el Brujo, durante esos carnavales fue protagonista, no fue el disfraz, no fue el baile, no fue la verbena, no fue la murga. Dámaso sembraba el terror en unos carnavales en los que además se incorporaba otro ingrediente, lamentable ingrediente, a los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, un ingrediente que venía desde América, un ingrediente que venía desde zonas como México, Venezuela, Colombia, ingredientes que también rozaron la península, pero en otro tipo de acontecimientos, no tanto carnavaleros como de otra índole, conciertos, etcétera. Hablamos de la presencia de grupos neonazis que, amparados bajo el disfraz, se dedicaban a, entre comillas, jugar a la sonrisa del payaso. La sonrisa del payaso es el nombre al que se le conoce a esa tortura, una tortura que coincide además del año en el que Dámaso estaba suelto. También siembra los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, que por cierto, ni con estas se para. O sea, el carnaval de Santa Cruz no se para por nada, pero sí sembraba el pánico en esos días, ¿no? Digo, una nueva tortura, que para muchos ya les sonará, pero para quien no sepa en qué consiste lo de la sonrisa del payaso, es simplemente que un grupo de supuestos neonazis cogen a un chico o a una chica, dicen que generalmente a una chica, lo cogen desprevenido y les hacen unas cuantas preguntas. Entre ellas algunas que incluso pueden llegar a cambiar la vida. Entonces ellos le dicen, elige 3 opciones. Entre estas 3 opciones, ¿cuál? Besas el suelo con los dientes, le obligan a besar el suelo con los dientes. Te violamos. Fíjate qué buenos son que les dejan elegir. Besar el suelo con los dientes, ser víctima de violación o la sonrisa del payaso. Evidentemente hoy nadie, y en esa época menos, iba a elegir pues besar el suelo con los dientes o ser víctima de una violación. Y si tu opción era la sonrisa del payaso, una frase que suena como tan amable, te cruzaban con un cuchillo de la comisura de los labios hacia atrás, por los 2 lados, y te abrían en canal la boca. Leyenda o realidad, lo cierto es que esto, tan chafacarnavales que estoy contando esta noche, ha ocurrido, pero cuidado, ¿dónde? Ha ocurrido no en actividades o festividades como el carnaval, no hay pruebas. Si hay una víctima de la sonrisa del payaso en el carnaval, que contacte con nosotros, porque sería la primera vez que tengamos a una persona
que nos dice haber sido víctima de la sonrisa del payaso. Hemos accedido a hospitales, a los partes diarios que se mandan desde el hospital de campaña del Carnaval, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, de carnavales de la zona de Andalucía, de Cádiz, de Sevilla. No existen víctimas de sonrisa del payaso en el carnaval. Pero sí es cierto que en algo tan lamentable como son la presencia de los neonazis, de estos chupópteros, de esta gentuza, pues sí, este tipo de prácticas se han realizado pues en otro tipo de celebraciones como manifestaciones, etcétera. En fin, 2 notas que me vinieron esta semana al recuerdo por esta parada de carnaval, que no lanzo aquí para dejar mal cuerpo a los carnavaleros, creo que ni caso me habrán hecho porque eso no lo para nadie, pero que sí también forman parte del ingrediente del carnaval, que hoy en día está presente pues en prácticamente todo el mundo. En estas fechas, semanas antes o semanas después, se celebran las carnavantolendas, que se decían. ¿Cómo se decía? Carnavantolenda, o no, está mal dicho. Bueno, los carnavales, qué caray, las fiestas de invierno, que así se llamaron también. Nosotros seguimos en Ángulo 13, tiempo de radio, nos metemos en más contenidos. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Me había acostado temprano, y como no podía ser de otra manera, tal vez por las preocupaciones laborales que me había llevado a la cama, me desperté hacia las 3 de la madrugada. Fui a la cocina, tomé un sorbo de cualquier bebida, como hacía siempre que me desvelaba a medianoche, y sentí una imperiosa necesidad de bajar a la calle a respirar aire fresco. Probablemente demasiado fresco, porque mi ciudad es muy fría en invierno, pero no me importó en absoluto. Me puse unos pantalones, unos zapatos y no olvidé mi gabardina por si se escapasen unas repentinas gotas de lluvia, bastante habitual por aquí. ¿Qué pretendía hacer? Nada, pasear un rato, pensar un poco en mis cotidianas cavilaciones, encontrar solución para alguna de ellas, tropezarme quizás con un gato vagabundo aterido de frío tan solitario como yo. Bajé un par de avenidas, mi paso era ligero, como si fuera al encuentro de alguien, pero no era así. No sabía por qué hacía aquello. Era como si quisiera perderme. Me adentré por una calle por la que hacía bastante tiempo que no transitaba, algo alejada del centro de la ciudad, pero amplia, aunque absolutamente vacía a esas horas, como era lógico. Me paré un momento en la acera. Aproveché la luz de una farola cercana para encender un cigarrillo. En esos momentos algo llamó mi atención. A unos 20 metros a mi izquierda, en el lado opuesto de la calzada, vi un desgastado letrero luminoso. Parecía que una de sus letras me hiciera un guiño, una que debía estar estropeada. Era un rótulo de lo que imaginé un viejo bar de copas, en un melancólico color salmón. No pasaba coche alguno, así que ese parpadeo que me llamaba me invitó a cruzar. No pude resistir a ir a comprobar qué ponía. ¡Ay! Esta curiosidad que siempre me ha vencido. Junto al lugar, me aparté un par de pasos hacia atrás para ver el nombre del local. Decía Paradise. No se oía ruido alguno procedente del interior. Las ventanas estaban cubiertas. La puerta no parecía demasiado pesada, así que sin pensarlo siquiera tiré de ella. No encontré a nadie, pero vi unas lámparas encendidas que daban una tenue luz tan apagada como el resto de la decoración. Me fijé en los cuadros, con finos marcos de madera. Eran unas fotos en blanco y negro de esas que a veces cuelgan de bares de este estilo. De esas que siempre me traen una nostálgica sensación. Pasados unos instantes, reparé en que escuchaba algo. Era una canción que no conocía. Parecía proceder del fondo, de detrás de una cortina de cuentas de cristal. En esos momentos empecé a sentirme inquieta. Un extraño miedo comenzaba a apoderarse de mí. No supe si salir o acercarme para comprobar qué había detrás de ella. Pero, como siempre, pudieron las ganas de no marcharme sin obtener una respuesta. Intentando hacer el menor ruido posible, con todo sigilo, la atravesé. Y ya al otro lado me encontré en una habitación pequeñita, con un trasnochado velador en una esquina sobre el que en un viejo aparato estaba girando el disco que seguía sin reconocer.
La melodía era suave, romántica, pero parecía un ruego, un sollozo cantado. ¿Quién habría estado ahí hacía unos minutos colocando aquel pequeño vinilo? No había nadie, ni en ese habitáculo, ni en el resto de aquel intrigante lugar. No vi más puertas, no comprendía qué pasaba ahí. Ahora ya podría llamar auténtico terror a lo que comencé a sentir. Incluso me paralizaba. Vi una ventana de madera, cuya pintura en un desgastado tono verde estaba muy desconchada, y pensé que podría escapar por ahí, ya que el pánico me impedía retroceder para salir por la entrada. Amigo, sé que es difícil entenderme, pero me era absolutamente imposible darme la vuelta. Me acerqué a ella, con la esperanza de que el tirador no estuviese trancado. Tuve que hacer un poco de fuerza, pero se abrió sin excesiva dificultad. Comprobé que la distancia al suelo no era más que de poco más de 1 metro, así que me animé a salir de esa forma de aquel agobiante sitio. Daba una calle lateral estrecha, con una especie de jardincito descuidado. No me sería difícil volver a casa, porque recordaba cómo había llegado hasta allí en ese desacertado paseo nocturno. Puse un pie sobre el marco de la ventana y antes de darme cuenta, algo agarró mi brazo derecho. Tuve que saltar bruscamente, pero no me caí. El hombre que vi delante de mí me espeluznó. No tenía nada raro en su cara, solamente que no parecía que estuviera vivo. Y ese traje que llevaba, veis, que parecía sacado de un antiguo baúl, y su mirada asustada, sí, asustada y amenazadora, me estremeció. Me dijo: vete ahora mismo de aquí y no vuelvas nunca. Logré soltarme de su potente mano y eché a correr tan rápidamente como pude. Mi gabardina se quedó en el suelo. No me volví para recogerla, ni me volví para ver de nuevo aquella espantosa silueta que poco me importaba si seguiría ahí o no. Mi corazón latía con demasiado ímpetu como para que hubiese podido soportar un único sobresalto más. En menos de 20 minutos ya había llegado a casa. No te niego que no pude volver a conciliar el sueño hasta que la luz del nuevo día comenzó a entrar por las rendijas de la persiana de mi dormitorio. Mi mente intentó toda la noche encontrar una explicación a lo sucedido, pero no la había. Al despertarme, añoré ese reconfortante sosiego que se tiene tras una pesadilla, al darnos cuenta de que, menos mal, todo había sido un sueño. Pero no lo había sido. No tuve más que comprobar que mi gabardina ya no estaba en mi ropero. Amigo, ten cuidado antes de abrir cualquier desconocida puerta. Podrías adentrarte en un lugar anclado en el tiempo. Una inquietante historia en la que nos ha introducido nuestra compañera Alasne Martínez, a quien damos las gracias y las buenas noches por haber trasladado esta insomne noche, que esperemos que no vayamos a tenerla nosotros así. Gracias, Alasne, buenas noches. Gracias a ti. Nosotros seguimos aquí en el tiempo de Radio Ángulo 13, prácticamente los últimos 15 minutos de programa. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Y 4 sobre las 11 de la noche, en riguroso directo, Radio Aguere, Onda 7, a través también de la www.radioaguere.com, sintonizándonos muchos, o más bien, estando haciéndonos compañía, muchos a través del Messenger del programa, a través de ángulo 13-radio@hotmail.com. Ahí pues van dejando comentarios, la gente hablando entre ellas y haciendo interactivo un programa de radio que se convierte en superlativamente interactivo cuando contactamos con nuestro compañero Juan Luis Díaz, a quien ya le vamos a dar prácticamente las buenas noches. Lo vamos a dejar ahí, iba a decir tiradillo, pero no,
está bien acompañado, está con palomas sin cabeza, es decir, ya con eso es suficiente. Juan Luis Díaz, buenas noches nuevamente. Hola, buenas noches. Bueno, ahora te oigo como más reposado, se paró el viento. ¿Dónde estás? Sí, en una de las casas que están al lado de la iglesia. Uh-huh. Bueno, de momento, cuéntame, ¿ha pasado gente por ese lugar? Creo que no, que ahí prácticamente no va nadie, ¿no? ¿Has detectado, no sé, animales en el lugar? ¿Qué has vivido? Un perro se oye un poco a lo lejos. ¿Se oye, perdón? Un perro. Ah, un perro. Bueno. Un perro sí se oye algo a lo lejos. Uh-huh. Yo supongo. Y de gente, no, aquí ninguna. Cuéntame, que de punta a punta de ese poblado de leprosos, ¿cuánta distancia puede haber? Más o menos. Más de 400 metros, por lo menos. O sea, que no estamos hablando de 4 casas agrupadas ahí en una esquinita, sino de una superficie bastante amplia, ¿no? Sí, es bastante amplia. Y cada casa tendrá por lo menos unos 15 metros de largo. Uh-huh. ¿Hay y están en forma de, a ver cómo decirle, de espiga. Tiene una forma así inclinada hacia un lado. Dentro de que, Juan Luis, tú detectas, a pesar de que ya no es terreno militar, tú detectas en ese lugar que hayan quedado restos, me refiero, pintadas. Yo me acuerdo de ver pues símbolos, escudos de los destacamentos. ¿Ha quedado olor militar en ese lugar, si se entiende la expresión? Bueno, pintadas sí hay bastante pintadas. En todas las paredes, también incluso dentro y fuera, hay alguna pintada. Aunque algunas no se entienda bien lo que dice, porque ya está un poco deteriorado todo, pero sí hay bastante pintadas. Uh-huh. Y así, bueno, así que hay como disparo de las paredes y todo eso, no, hasta ese punto no sé decirle. O sea que, no sé decir bueno, que sí hay proyectiles en las paredes. Lo que sí, algo que sí me llama la atención, hay en una de las paredes hay como clavos, bastantes clavos clavados en la pared. Agrupados, separados unos de otros. En fila, están todos en fila. Uh-huh. Como unas filas, a ver, unos 10, el otro de mayor a menor. ¿Algún entretenimiento será? Pues la verdad que no se sabría decir. En cualquier caso, tú vas a obtener esta noche imágenes, fotografías del lugar, fotografías que además analizaremos y colgaremos en el blog de Ángulo 13 en su debido momento, de estas investigaciones de campo que bien comienzan ahora. Realmente nosotros lo que hacemos es contactar contigo en el lugar en el que estás para que un poco describas las sensaciones y qué se vive estando solo en un lugar mistérico, en un lugar con misterio como este que hemos seleccionado esta noche, Juan Luis, el Valle de los Leprosos en Abades. Antes de acabar, ¿qué nos cuentas, amigo? En fin, ¿cuál es el planning? Bueno, ya recoger las grabaciones que le dejé en la iglesia, uh-huh. Recoger también el detector de movimiento y ya un poquito más, no tardaré hoy mucho. No estaré mucho tiempo por aquí. Yo creo que lo que he vivido ya ha sido suficiente para hoy. Bien, mamá. Y más conociendo la historia esa que me contaste. No, porque pero tú sabes que yo pienso que la mente ve lo que quiero ver, pero por eso mismo. Claro, Juan Luis, lo que pasa es que cuando la mente de 3 personas ven lo mismo, en fin, yo que tú iba recogiendo carretera y manta, que se dice, y sobre todo mucho cuidado al salir de ahí, ten cuidado y cuidado en la carretera, amigo, que es fin de semana y ya sabes cómo está la gente de loca cuando conduce y bebe. Amigo, buenas noches, un placer, nos encontramos. Vale, un abrazo, hasta luego. Ángulo 13, un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero. Esta noche, cuando veníamos a la emisora,
esas cosas que pasan, ¿no? Que a veces lo más absurdo o lo más simplón en ocasiones, digo, este tipo de cosas son las que te activan los pensamientos, te activan las sensaciones simplemente, ¿no? Y fíjate qué curioso, porque si habré pasado yo a lo largo de mi vida junto a un semáforo, y además andando, que no conduciendo, eso será más difícil. Digo, al pasar junto a un semáforo en una calle de esta ciudad, la calle Barcelona, cosas de la vida, y ver el semáforo en rojo, me acordé de algunas cosas que, no tanto en la infancia, pero sí en la juventud, pude ver, ¿no? Como pudiste ver tú. Compañeros de instituto que por una cosa u otra decidieron que en su vida el semáforo tendría que estar en rojo. Y ahí se detuvieron. Si lo hubieras puesto en ámbar, como lo tenemos la mayoría, en su vida hubieran tenido momentos de reflexión. El semáforo en ámbar significa que las cosas se meditan, que se tiene cuidado. Pero con el semáforo en ámbar avanzamos. Y me acordé que con ese semáforo en rojo, esa gente que conocía en esa época de instituto, se detuvo en el tiempo. Y algunas veces en un cruce de calles de la vida me encuentro con uno de estos compañeros y lo veo detenido, lo veo parado, lo veo en el mismo lugar en el que lo dejé. Sí, un nuevo trabajo, una nueva familia. Pero sus emociones, su vida, sus sueños se quedaron allí, en aquel año, en aquel cruce, allí donde el paso de peatones se borró, porque nadie cruzó, allí donde el semáforo se quedó en rojo. Sé que estarás pensando, prefiero el semáforo en verde. A veces correr también tiene sus peligros. El semáforo en verde te da licencia para avanzar, pero a veces nos olvidamos de mirar a izquierda y derecha, y sobre todo usar el retrovisor. Cuando lo pasas en ámbar, miras a todas las direcciones, incluso lo que dejaste atrás. Esta noche me apetece que todos reflexionemos sobre eso, por lo menos yo lo hago. Yo quiero pasarme, seguir pasando, mi semáforo en ámbar. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero. Acaba lo que se daba, hemos llegado a este punto culmen en el que unos ya se levantan, se ponen la chaqueta con ánimo de irse, otros dicen, bueno, me voy a la cama, otros dicen, ahora es cuando salgo, voy a cenar algo, me como un yogur, que sientan bien en el estómago a esta hora de la noche, si lo sabré yo. Y cada uno elige su destino en esta hora de la noche, cuando prácticamente nada, pocos minutos faltan ya, restan para que lleguemos al nuevo día, aquí en Canarias, ya en la península, en España, ya están en sábado, qué bien, estrenando una jornada nueva. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias, como siempre, como cada semana, a los amigos de The Next, la radio en internet, que también ponen el ángulo 13, a los amigos del Foro del Misterio, que también lo hacen y se suman, los amigos de turradio.com, el amigo Vanus, que se suma también a poner ángulo 13 para que los amigos conozcan nuestro programa. Por supuesto, nuestro programa que queda colgado en internet, nada, en las próximas horas, para que lo puedas descargar desde el iVoox, desde nuestro blog, ángulo 13 radio.blogspot.com.
Nosotros ahora ya les vamos a dejar con estos mensajes comerciales que se suelen poner en esto de la radio, con esas musiquitas para introducirnos directamente en el resto de la programación, en los programas que en la madrugada repite esta casa Radio Aguere, para que puedas escucharlo. Allá en los mandos técnicos estuvo el amigo Fran Díaz, en las labores de guión y producción, además de relato incluido esta noche Alasne Martínez. Ahí en las labores de producción y exteriores, Juan Luis Díaz, quien les habla y habló, Juanca Romero. Me olvidaba de una cosa. El próximo viernes, día 4 de marzo, es decir, día 4 de marzo, Ángulo 13 vuelve a tener stop carnavalero, porque bueno, el carnaval vuelve a la calle, Radio Aguere también estará con él, y nosotros paramos para volver. Ya me vuelvo loco con esto de la fecha, el día 11 de marzo. ¿Qué fecha esa, El 11 de marzo, ¿qué connotaciones tiene? Bueno, pues ese día volveremos. Quien les habla, a través del micrófono desde otra provincia. En fin, todo estará por ver. Sorpresitas unas cuantas, a verlas haylas. Hasta entonces, que tengan muy buena semana o quincena, según lo miren. Un abrazo, buenas noches.